tierra de infancia. Se llamaba Patricio. Mi padre se llamaba Patricio. Así tenía que llamarse, pues en su familia, como en todas las familias de su raza, un patricio joven y en marcha siempre toma el puesto o el camino del patricio que se retira a descansar o a morir. Peter Patrick era su nombre exacto, tal como se apuntó en el registro parroquial de una iglesia católica olvidada en una ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese doble nombre, tan raro entre nosotros, se convirtió muy pronto en un escueto patricio, pronunciado a la española, al que se le antepuso un don muy pomposo que a todos nos parecía natural. Los antepasados de mi padre fueron irlandeses del sur de la isla, que mamaron la rebelión de su pueblo contra Inglaterra en leche de heroicas mujeres y que por siglos y siglos, desde la invasión anglo-normanda de 1171, no hicieron más que añorar las glorias de los tiempos pasados, tratando de liberarse por todos los medios a su alcance de los nuevos amos de la tierra. Como muchos irlandeses, mi padre hablaba con orgullo de la antigüedad de su sangre y como un buen número de ellos se creía descendientes de reyes de fábula. «Tan viejos somos», me decía en las horas de confidencia, «que si buscamos para atrás en nuestra estirpe, bien podemos encontrarnos con los dioses». Irlanda ha padecido revoluciones y hambres. Su gente, románticamente aventurera y con un amor por sus héroes que casi raya en la locura, ha causado más disgustos a los flemáticos ingleses que todas las gentes de sus otros dominios. Cuando mi abuelo paterno era joven, un gran número de irlandeses, ansiosos de libertad y de espacios más amplios, buscaba en Norteamérica el país de salvación. Podemos decir que Irlanda, la muy anciana, como la llamó Herodoto, casi se despoblaba para poblar desconocidas comarcas y que una interminable corriente de sangre celta desembocaba a toda hora en el estuario de Hudson. Debido a la situación política y a la extrema pobreza de su patria, varios miembros de mi familia irlandesa decidieron cruzar el Atlántico. Se embarcaron en una fría mañana arrastrando en su adiós la milenaria tradición y la fe religiosa de toda su gente y desembarcaron al fin en un sonoro muelle de Nueva York dispuestos a aprovechar todas las ventajas que el nuevo mundo les ofrecía. Mi abuelo y mi abuela formaban parte del grupo de inmigrantes. La pareja se estableció en una pequeña pero progresiva ciudad del estado de Pensilvania y allí trató de rehacer su vida hogareña. Al cabo de unos años, el padre de mi padre había establecido un modesto negocio que, si no le daba para lujos y exquisiteces, por lo menos le permitía vivir con bastante dignidad. Entonces el hombre que voluntariamente se americanizaba colocó el retrato de George Washington junto a la imagen de St. Patrick, y no porque su bandera se había convertido en el libre pabellón de barras y estrellas, dejó de honrar y venerar los patrióticos emblemas de la verde Erin. Al ir aprendiendo a conocer y a querer la tierra que habían escogido, los inmigrantes tuvieron que asimilar ideas avanzadas. Sin embargo, el esfuerzo por adaptarse al extraño medio social no les fue muy difícil, pues la lucha por la libertad de su isla los había preparado desde la juventud para colaborar eficazmente con los hombres y mujeres que estaban estructurando tan rica y poderosa nación. Preceptos y normas de vida tuvieron que ampliarse en algo o que modificarse en mucho. Pero como hay creencias y costumbres que son como la propia sangre, nadie extrañó que cantaran en América sus nostálgicas baladas, que se abstuvieran de comer carne los viernes de cada semana y solo probaran en esos días pescado y legumbres, que se emborracharan bulliciosamente en ciertas fiestas y que ejercitaran sus fuerzas y su coraje en frecuentes pleitos en la calle.
Mi padre creció entre edificios que se alargaban hacia las nubes y entre rápidos trenes y silbatos de fábrica. Fue un niño inquieto, rebelde y soñador. Era muy joven todavía cuando logró emplearse como 7 oficios en un barco de carga. Por más de 2 años navegó en aquel transporte gozando cada minuto del viaje, pues era marinero por herencia. Después de navegar por mares de Europa y de África, quiso conocer otras rutas. Los litorales del Golfo de México y de las islas del Caribe lo vieron desembarcar con perplejidad a flor de cara, hasta que en una mañana de copiosas lluvias tropicales se instaló como pudo en Panamá, lugar que estaba entonces invadido por los hombres de Lesseps. «Creo que ya me había enamorado de esta América tropical», decía mi padre cuando contaba esa parte de su historia. «Mis ojos estaban hechos para admirar sus bellezas, mi corazón para querer a sus gentes. Algo había aquí que me asombraba y subyugaba, la interesante mezcla de la raza española con la raza indígena, el olvido de lo que en otras sociedades es orden y formalismo, la rudeza, la fuerza, pasión o sencillez de las personas que me salían al encuentro, los 1000 caminos de riesgo siempre tentando a mi valor. Lo que había conocido en Europa me parecía muy sabio o muy gastado. Lo que había entrevisto a orillas del África demasiado salvaje o caótico. En cambio, estos países indoespañoles eran abiertos, exuberantes y generosos como la legendaria tierra de Jauja. En Panamá, mi padre obtuvo el título de bachiller de la calle. Así como en los primeros oleajes de sus primeras aventuras, se graduó de hombre del mar. Aprendiz en talleres de carpintería, ayudante de un mecánico y servidor y amigo de un ingeniero famoso. Ya en él se advertía una vitalidad poco común y una mente siempre dispuesta a aprender algo nuevo. Cuando recuerdo aquella época, me contaba con algo de nostalgia. Casi pienso que soñé un sueño increíble. La ciudad de Panamá era más caliente que un horno y más sucia que un basurero. Gentes rarísimas se amontonaban en sus calles y blancos y negros, lo mismo que mestizos y mulatos, hablaban como cotorras y peleaban como fieras. Dentro de los pantanos que hacían pensar en un espeso caldo de cultivo, la muerte se agazapaba para escoger mejor a sus víctimas. Esa muerte tenía alas de zancudo y miasmas que se levantaban del agua verdinegra y que se extendían por todas partes como sudarios flotantes. Cansado de sus experiencias en Panamá, el muchacho siguió el viaje hacia el sur. En Valparaíso lo esperaba su amigo Joy Milner, joven norteamericano que había conocido en La Habana. Ya reunidos, los dos caminantes se movieron de una región a otra, pobres como las cigarras, pero dichosos como ellas. Las cordilleras nevadas los vieron subir, envueltos en sus ponchos de lana. Indios graves y mudos los guiaron por selvas y barrancos. En ciudades que crecían o que se aletargaban, aprendieron a enamorar en español. Éramos un par de vagabundos, decía el narrador, evocando el pasado. Un par de soñadores, curiosos y sorprendidos ante las maravillas del camino. Sin embargo, no olvidábamos los buenos libros. A Joel le encantaban las novelas, a mí la poesía. Creo que mi amigo se había enamorado de Lady Rowena, la heroína de Walter Scott. Aquel viaje de alocados exploradores fue interrumpido de pronto por 2 largas cartas, una de la madre de mi padre, otra del ingeniero a quien el muchacho sirvió abnegadamente en Panamá. En la primera, mi abuela pedía casi llorando el regreso del hijo. En la segunda, se le ofrecía a Patrick esta inusitada oportunidad.
volver al norte por cuenta del hombre que fue su jefe y que seguía siendo su amigo, para reanudar los estudios abandonados 4 años antes y para ampliar después, en una escuela especializada, los conocimientos que prácticamente había adquirido sobre mecánica e ingeniería, tal vez para obtener un título profesional. Aunque viajar como gitano o marinero era su vocación natural, el joven sabía lo que es una hora de buena suerte, de modo que regresó al norte, complaciendo al mismo tiempo al protector y a la madre, y en el norte fue estudiante de primera clase. Era necesario recobrar el tiempo perdido. Años más tarde, ya con su título de ingeniero, Patrick hizo un viaje a Inglaterra por asuntos de su profesión. Ese viaje le brindó la oportunidad de visitar de nuevo Irlanda, donde había estado de paso en sus días de grumete. Solo que esta vez no se acercó a la isla para mirarla sin verla, como cuando era un atolondrado adolescente. Al internarse en el corazón de la tierra de sus mayores, sintió que al fin estaba cumpliendo un necesario peregrinaje de amor. Relatos y esperanzas, leyendas y piedras recordatorias, símbolos y oraciones, parajes, caminos y gentes fueron adquiriendo un significado especial dentro de su conciencia y pronto comprendió que los encuentros que le parecían tan familiares eran como el hallazgo de su propia alma, de su alma aislada, íntima y muy suya, de su alma confundida con el aliento de aquellas playas y colinas, de aquella isla nevada o reverdecida donde los muertos señalan y conducen los pasos de los vivos. 3 ancianos de una aldea pintoresca charlaron una noche con él en casa de un amigo. En su lenguaje, pleno de vibrantes R's, había misterio, cariño y buen humor. Nunca olvidó mi padre aquella conversación con los viejos. A menudo me contaba lo que en ella había aprendido. Cuando todo en este mundo se vuelva angustia y violencia, dijo el primer abuelo, cuando las gentes de la tierra no piensen más que en el oro y el goce de los sentidos, cuando los pobres quieran tomar en sus manos la justicia y los privilegiados de siempre defiendan su abundancia como las fieras de su cubil, cuando los transgresores lleguen al colmo de la maldad, según lo anuncian las profecías, y en este tenebroso planeta no haya más que pecado y confusión, entonces Cristo nuestro Señor tendrá que refugiarse en Irlanda. ¿Quién conoce realmente la oculta razón de nuestros dolores? ¿Quién puede decir sin caer en blasfemia, no merecemos tan largo castigo? Preparándonos estamos para cumplir una misión sin precedente. Entre muchos nos escogieron para realizar tareas heroicas. Por eso nuestros santos no viven en el cielo como los otros santos. Permanecen aquí entre nosotros como guardianes y maestros de esta pequeña pero creyente humanidad. Sería bueno esperar el gran momento con el alma encendida como una lámpara, pues el Señor vendrá de noche y de repente, y habrá niebla, peligro y angustia espiritual y material. Si somos fieles a la más alta enseñanza cristiana, Él dirá cuando llegue si merecemos salvar el cristianismo. Todo irlandés conoce las hadas, explicó el segundo patriarca. Eso lo sabe hasta un niño de teta. Irlanda es un país mágico, un país donde lo natural y lo sobrenatural vienen a ser casi lo mismo. En la noche de San Juan bailan las hadas bajo la luz de la luna y el jinete fantasma pasa al galope sobre las florecillas y los tréboles. Cuentan los que cuentan que la isla nuestra es como un barco anclado. Quieta está entre las olas porque debe guardar su compostura y sus secretos.
pero en ciertas noches de luna muchos aseguran que viaja hasta muy lejos sin que nadie lo sepa o lo sienta. Por eso, todos nosotros nacemos con sueños de marinos. Por la misma causa, podemos hallar en cualquier rincón del mundo a los hijos de este suelo, cada uno realizando, según su propio atrevimiento, una extraordinaria aventura. Tú eres un irlandés, aunque hayas nacido en América, añadió el tercer viejo dirigiéndose a Patrick. Y yo te voy a probar la verdad de lo que digo con una sola pregunta. Si una gata da a luz a sus críos en un horno, ¿quieres decirme qué son los pequeños? ¿Gatitos o bizcochos? Todos rieron a carcajadas ante la ocurrencia del bromista, pero desde ese momento mi padre definió su nacionalidad de esta manera: Irish American, poniendo lo irlandés antes que lo americano. Amaba a su tierra de nacimiento y era leal a todas sus enseñanzas, mas no quería olvidar que venía de ella, del otro lado del océano, de una isla de santos, poetas y patriotas. También quería que sus hijos lo supieran y que no lo olvidaran nunca. Mi padre llegó a la República de El Salvador cuando se tendían sobre este suelo, entonces boscoso y semidormido, los primeros rieles del primer ferrocarril. Frente a un batallón de trabajadores que medían distancias, cortaban cerros y levantaban puentes, Patrick se detuvo en los alrededores de la hacienda Las Tres Ceibas. Necesidades de su trabajo lo pusieron una mañana frente a don Felipe Vega, rústico señor que rabiaba ante la novedad del camino de hierro y que maldecía a los ferrocarrileros. Cuando fue invitado a visitar la casa del Portal, pues el viejo trataba de ser amable y hospitalario, sus ojos se detuvieron en una muchacha muy joven, fina de rostro y con el cabello recogido en 2 trenzas negras. Entonces el hombre sin hogar, ya con hebras de plata en las sienes, comprendió que en esa niña dulce y retraída se ocultaba la posibilidad de un amor precioso, de un amor que él había buscado muchas veces por amargas rutas del mundo. En cuanto la muchacha alcanzó la mayoría de edad y venció la oposición de su familia, se casó con el extranjero. Los viajes del hombre se olvidaron para siempre, pero la estrella de marinos y caminantes rigió poco después el destino de otra niña, hija primera de aquel matrimonio. Esta pequeña fue, desde sus más tiernos años, una criatura sensible y asombrada ante la vida, una chiquilla que siempre estaba pensando en ir a rodar tierras.